Bueno, vamos a dar comienzo a la sexta actividad científica, agradeciéndole al doctor Palmisano, que va a ser el presentador de uno de los trabajos, manejo actual de la diastasia de los rectos, y al doctor Rosendahl, que va a hacer va a presentar otro trabajo sobre experiencia inicial a corto y mediano plazo en neoplastia inguinal transabdominal preperitoneal sin fijación de malla. El coordinador general de la actividad es el doctor Guillermo Romero Reina, del Sanatorio Allende, dando comentador el doctor Alicio López. Así que agradeciéndole la deferencia por participar en nuestra reunión. Guillermo, cuando quieras. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y por los dos presentadores. Uno, el más chiquito, es residente del Sanatorio Allende, ex residente, fue jefe residente del sanatorio y actualmente está haciendo un fellow en cirugía bariátrica. Le fue muy bien como residente, como jefe, seguramente le va a ir más que bien como fellow. Y el otro es médico, es cirujano, es especialista con dedicación exclusiva en paredes abdominales, es profesor universitario, pero más importante que todo eso es un amigo. Es un amigo y es un amigo extremadamente generoso, como pocos, que está siempre pendiente de todo y empujando esta especialización que nos gusta a todos, que es la pared abdominal, como nadie. Porque no conozco a alguien que tenga el empuje. Él se ha cansado de dar charlas. En la época de la pandemia era de lunes a lunes un webinar tras otro. Yo más de una vez le dije que si no iba a cortar en algún momento, pero no, sigue jodiendo con lo mismo. Y ahora es charla, más congreso, más charla, más bueno, y ahora con lo de fin de año que está cerrando una etapa. Así que, bueno, gracias una vez más. Muchas gracias por acompañarnos, por ayudarnos y por ilustrarnos también. Porque todo lo que vas a decir vos ahora, que en realidad yo ya lo conozco, pero hay mucha gente que no lo conoce y es fantástico que vos lo puedas transmitir de la forma que tenés de transmitirlo. Así que, si querés que larguemos, Valen, cuando vos quieras, compartite la pantalla. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor Romero Reina, muchas gracias a la asociación por tenerme en cuenta nuevamente. Y bueno, vamos a mostrar un trabajito y voy a compartir la pantalla. ¿Se ve ahí? Perfecto. Bueno, muy bien, vamos a hacer como una introducción, digamos, de la charla magistral que después va a dar el doctor Palmisano. Nosotros vamos a mostrar un trabajo que hemos hecho en estos últimos años en el Sanatorio Allende. Se llama Experiencia Inicial a Corto y Mediano Plazo en Hernioplastia Inguinal Transabdominal Preperitoneal, más conocido como TAP, sin fijación de malla, ¿no? Vamos a decir como introducción que las técnicas laparoscópicas para la reparación de las hernias de esta región, la región inguinal, por vía transabdominal, TAP o extraperitoneal, el TEP o el TEP extendido, se vinculan siempre a la fijación de una malla, ¿no? Con la finalidad de evitar su desplazamiento. Actualmente las guías publicadas por la Sociedad Europea de la Hernia recomiendan, tanto para la técnica TEP como para TAP, considerar la no fijación de la malla en aquellas hernias tipo LM1 y 2, ¿no? De la clasificación de la Sociedad Europea de la Hernia, como dije. Actualmente no es directa o indirecta, ya la denominación ya de hace varios años es lateral o medial, ¿no? Lateral para las indirectas y medial para las anteriormente llamadas directas, ¿no? ¿Qué significa hasta 1 y 2 de lateral y medial? Que lateral sería, para que nos demos una idea, el tamaño es la 1 menor a un dedo índice y L2 sería 1 a 2 dedos índices. Y también, teniendo en cuenta la pinza de agarre de la mandíbula, la pinza laparoscópica, sería menor a una pinza o 1 o 2 pinzas. ¿Estamos? O sea, hernias chicas. El objetivo de este trabajo fue presentar los resultados a corto y mediano plazo de nuestra experiencia en el Sanatorio Allende, en la sede centro, la sede de Nueva Córdoba, analizando la influencia del factor de la fijación de la malla en el procedimiento TAP únicamente para el tratamiento del hernia inguinal, ¿no? En relación a dolor postoperatorio, tiempo quirúrgico, tiempo al alta e índice de recidiva local.
Ese fue el objetivo primario. Objetivo secundario, teníamos determinada incidencia según sexo, edad, tipo de hernia y lado de hernia, como para hacer más rico el trabajo, ¿no? Materiales y métodos, un estudio descriptivo y longitudinal, lo hicimos en el periodo comprendido entre abril 2019 y abril de 2022, con la pandemia de por medio, en el Sanatorio Allende Nueva Córdoba. Comprende 112 pacientes operados de forma consecutiva con el diagnóstico de hernia inguinal mediante abordaje TAP sin fijación de la malla. Los criterios de inclusión fue pacientes de ambos sexos con hernia inguinal, sea uni o bilateral, pero que sea primaria, es decir, que no sea recidivada, todos pacientes mayores de 18 años y un tamaño del defecto herniario, como dije, ML hasta 2, ¿no? Los criterios de exclusión, que tengan historia previa de cirugía del abdomen inferior, una hernia grande, irreductible, tamaño del defecto herniario mayor a lo que mencioné anteriormente, o que sea recidivada, que tengan contraindicación a la anestesia general, o que haya habido dificultad en el seguimiento o comunicación con el paciente. Se analizaron distintos tipos de variables, tenemos preoperatorias, edad, sexo, localización y el tipo de hernia, intraoperatorias, complicaciones durante la cirugía y el tiempo operatorio definido como desde que colocamos la aguja de Verres, hacemos el neumo peritoneo hasta que cerramos piel, y postoperatorias, el tiempo hospitalario, desde que termina la cirugía hasta que el paciente sale del sanatorio, de la institución, la morbilidad, el dolor y la recidiva. Sabemos que el dolor y la recidiva son las dos variables más importantes, por así decirlo, que analizamos. Los pacientes, el seguimiento que lo hicimos fue a los 7 días, al mes, a los 3 meses, a los 6, 12, 24 y 36 también. La valoración se hizo mediante la exploración física y en caso de duda, ecografía, imágenes. El dolor fue cuantificado mediante la escala visual análoga EVA, muy usada, y lo medimos a los 7, 3, 12 y 24 meses después, ¿no? Los datos fueron tabulados, digamos, en planilla de cálculos, se realizó un análisis descriptivo de la serie y obviamente fue avalado y aprobado por el comité de la institución. En cuanto a los resultados, tenemos que la edad promedio de los pacientes, que fueron 112, fue de 50 años el promedio, de los cuales 99 de ellos fueron hombres, un 88,4%, ¿no? Más hernias en hombres que en mujeres. Tenemos el gráfico. Los 112 pacientes, el 100%, fueron todas hernias primarias, como decían los criterios de inclusión, de los cuales hubo 71, un 63% que fueron bilaterales, 22% de localización derecha y un 14% que fueron izquierdas, ¿no? No se registraron complicaciones durante el acto operatorio, ¿no? que valga la pena mencionar, ni se precisó conversión de ninguna cirugía a cielo abierto, ¿no? A cirugía abierta. El tiempo operatorio promedio fue de 102 minutos, 1 hora y media, ¿no? Promedio, teniendo en cuenta que la mayoría eran bilaterales, ¿no? La gran mayoría, y el tiempo hospitalario promedio fue de 17 horas, desde que terminó la cirugía hasta que se fue de alta el paciente. Muchos pacientes vienen del interior, vienen de afuera, y bueno, requieren mayor tiempo de internación por cuestiones obvias, ¿no? Bueno, las complicaciones que tuvimos fueron todas de ellas menores, tuvimos menos de un 25% de complicaciones, ¿no? Que se dividen entre dolor postoperatorio y 2 que tuvieron hematoma, ¿no? Obviamente solamente tratamiento con conducta expectante, digamos, control, no hubo que hacer ninguna intervención ni reintervenir ningún paciente, ¿no? Y el dolor, acá tenemos clasificado en las escalas análogas EVA, fueron dolor, al principio dolor leve, moderado, principalmente una molestia, que la verdad no pasó a mayor y fue todo manejado con AINES y analgésicos, ¿no? Y ya vemos que a medida que pasan los meses el dolor disminuye y desaparece, y la verdad que exactamente los mismos resultados que veníamos teniendo con la fijación, con el uso de los trackers, el Ifacril, digamos, todo lo que hemos usado, que justamente era la traba que nos teníamos que aumentaba los costos de la cirugía, y bueno, y peleamos con las obras sociales y demás, siempre con esto, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que no hemos tenido mortalidad en la serie, ¿no? Y tampoco hemos tenido que reintervenir ningún paciente, como dije. Y como conclusión del trabajo podemos decir que en base al trabajo si bien es descriptivo,
podemos decir que la rinoplastia inguinal por abordaje TAP sin fijación de la malla reduce los gastos de hospitalización, claramente por lo que acabo de mencionar. El paciente rápidamente se reincorpora a sus tareas habituales y la incidencia del dolor postoperatorio y la tasa de recidiva, ¿no?, en hernias inguinales que sean primarias y ML hasta 2 son similares a las obtenidas con técnica de fijación. Por ende, si bien no compara fijación versus no fijación, bueno, nos sienta las pautas para investigar más sobre la patología y sobre esta realidad, digamos, que en nuestro medio es importante fijar o no fijar, digamos, ¿no? El acceso que tenemos. Así que bueno, eso es todo, breve, pero interesante, la verdad. Bueno, Valen, muchas gracias. Esto hace algunos años ya que lo venimos haciendo acá en el sanatorio. Nació obviamente de una persona que está acá, que es el doctor Ezequiel Palmisano. Tuvimos alguna discusión hace unos años cuando él empezó con la teoría de la no fijación, que en un principio le teníamos miedo, pero bueno, a medida que fue pasando el tiempo, todos nos fuimos adaptando a esto. Creo que es lo ideal, la no fijación, lo menos traumático. Cualquier cosa que sea traumática siempre es positivo. Le voy a pedir a Alessio, por favor, que estás ahí, si alguna consideración al respecto. No sé qué experiencia tenés en TAP, en TEP, no sé qué te gusta más, si la fijan a las mallas ustedes, si no la fijan. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias, Guillermo. Bueno, felicitaciones a vos y a Valentín y a tu equipo. La verdad que es una muy buena experiencia. Con respecto a lo que me consultás, yo hice toda mi curva de TAP, ahora estoy en mi curva de TEP, y con el TAP me pasó un poco lo que vos decías, que ahí discutiste con Ezequiel. Primero íbamos sí o sí a la fijación y luego pasamos a la etapa de no fijación. A mí me pasó puntualmente en 2 pacientes, cuando empezaba con la no fijación, de que se me recidivaron, tal vez por falta de disección sobre el borde lateral, ¿sí?, sobre los defectos herniarios L, ¿sí?, sobre el borde lateral, pero yo creo que fue por un problema de falta de disección más amplia y de usar, como bien es recomendado hoy en día, una malla mucho más grande, sobre todo para estos defectos, incluso en los defectos mediales, seguramente Ezequiel también lo va a comentar, pero en aquellos que están muy pegados hacia la espina del pubis, de poder sobrepasar hacia el lado contralateral ampliamente con la malla y no fijarlo. Pero la verdad que te felicito, me gustaría saber qué tipo de mallas usan, qué tamaño habitualmente o qué tamaño usaron en este trabajo. Y una cosa que estaría bueno analizar como punto para sumar, ya que han hecho esto de no fijar, es los costos, Guille. Hoy en nuestro medio, analizar un sistema de fijación, sea histoacril versus un sistema de fijación absorbible, un no absorbible, y versus no fijación, los costos para nuestro medio son realmente estadísticamente significativos, las diferencias que eso implica, ¿no? Sí, así es, Alessio. Una pinza Absorbatac, porque obviamente ya no se usa Protac hace bastante tiempo, pero una pinza Absorbatac creo que está en $2, una cosa así. Yo me acuerdo hace 20 años cuando apareció la Protac, salía $700. Hoy debe andar en 200, no más de eso. Pero es un numerito que a las mutuales, con todos los despelotes que estamos hablando del tema de honorario y demás, les influye bastante. Así que no fijarla, obviamente. Yo no sé, Alessio, no te iba a preguntar también a vos. ¿Vos hacés el cierre del orificio herniario? Ya te pregunto a vos lo mismo. No, yo generalmente no cierro el orificio herniario. Lo que sí hago en las hernias directas es la inversión y la fijación de la fascia transversalis, que cierto es que si puedo invertirlo, le hago un punto y lo fijo hacia el Cooper, ¿sí?, para disminuir un poco más el riesgo de formación y disminuir ese espacio muerto, pero no hago cierre del anillo. Por una cuestión de que se me prolonga un poco más el tiempo quirúrgico, y nada más que por eso. Y creo que si uno pone una malla amplia de peso acorde, no tendríamos problemas en primera instancia. ¿Vos lo cerrás?
Yo lo cierro a Bien. todos los laterales y a los mediales o al Cooper si me da el largo de la fascia o a la poneurosis posterior del recto si me da el largo, y si no me da el largo le hago una aplicatura en la fascia para que quede un poco más tensa la pared. Y la malla grande, obviamente, normalmente usamos 17×13 más o menos, y bueno, y la disección ha ido aumentando con el paso de los años, cada vez un espacio más grande y cada vez la malla es más grande. Querido, ¿alguna consideración de lo que estamos hablando, del cierre del orificio, de la no fijación, del tamaño de la malla? Bueno, en primer lugar, a mí me pone muy contento ver este tipo de trabajos. Yo fui sentenciado a muerte cuando empecé a decir de que no había que fijar la prótesis. Hoy, 2023, veo que un sanatorio de referencia de la provincia de Córdoba no está fijando la prótesis. Para mí, hoy escuchar esto es fantástico. Pero bueno, el tiempo pone las cosas en su lugar. Yo creo que hay muchas cosas que uno tiene que analizar al momento que no va a fijar una prótesis. Primero, yo desaliento la no fijación en el inicio de la curva de aprendizaje. Creo que es mandatorio que el que está desarrollando esa curva de aprendizaje gane confianza en la técnica, por lo tanto, hay que fijarla. ¿Hay que fijarlas con qué? Bueno, yo intentaré transmitir lo que vengo diciendo también desde hace años, que es un concepto liberador de industria. Es decir, nosotros tenemos que empezar a desarrollar nuestras habilidades y destrezas en la laparoscopía avanzada. La utilización de un punto de sutura debe ser mandatorio. Todos tenemos que saber hacer nudos y sutura laparoscópica, por lo tanto es parte del entrenamiento del residente empezar a fijar las prótesis con un simple punto, como dicen los anglosajones, floppy, y es suficiente para evitar el desplazamiento. No nos olvidemos los trabajos de Klaus, 2015, 2017, donde demostró perfectamente que no había diferencias estadísticamente significativas si uno hace todo bien entre fijar y no fijar una malla. Ahora, ¿qué es hacer todo bien? Espacios de disección amplio, mallas no inferiores a 15×12 centímetros, y la pregunta del tipo de malla es fundamental. Hasta hace unos años nosotros demonizamos la malla pesada. Y hoy volvimos a usar mallas pesadas. Si hoy las guías dicen, si no vas a fijar una prótesis, usa una malla pesada. Si vas a operar a un paciente con sobrepeso o obesidad, utiliza una malla pesada. Si vas a si vas a operar una recidiva, usa una malla pesada. Es decir, las verdades de antes, que era utilizar una malla liviana, fueron las mentiras del futuro, y esto es una cuestión cíclica. Ahora, defectos recidivados grandes, creo que hay que fijarlos, y en el otro grupo, nosotros estamos ahora ya a punto de demostrar esa primera experiencia casi que me habían puesto en el paredón por haber dicho que en una hernioplastia TAP no había que fijar la prótesis, y hoy vamos a mostrar en breve una publicación ya con resultados sí a largo plazo. Prácticamente estamos al borde de los 10 años de no fijar las prótesis en un grupo seleccionado de pacientes, con resultados muy alentadores. Bueno, ¿hay alguien que quiera preguntar así? Porque tenemos 1 hora nomás y la charla de Ezequiel va a ser más que interesante. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, seguimos por favor. Bueno, yo voy a hablar de un tema realmente que por lo menos nosotros en el tiempo que yo fui residente, ya hace unos años, era imposible poder acceder al tratamiento de una diástasis abdominal, una diástasis de recto, porque era considerada prácticamente exclusividad del cirujano plástico y reconstructivo. Y hoy podemos hablar no solamente de que los cirujanos generales y los dedicados a la patología de la pared abdominal están tratando diástasis de recto a través de técnicas mínimamente invasivas, sino que también ha habido una evolución natural, como lo hay en la gran mayoría de las técnicas operatorias, y también vamos a hablar un poco de ello, de una técnica de mi autoría, que es la inicialmente llamada táctica VER, que hoy
ha sido difundida en el mundo como táctica Mila y cada día escucho mayor cantidad de cirujanos plásticos y cirujanos generales que la están aplicando. Para quien no conozca, este es el Instituto Metropolitano de la Ciudad de Rosario, donde me desempeño actualmente como el jefe de la unidad de hernia y diástasis abdominal. Y claro que, como les decía, ha habido una nueva forma de ver y entender la diástasis abdominal que ha despertado un gran interés en los cirujanos generales. Basta con ingresar al PubMed y visualizar qué es lo que ha pasado en los últimos años y la curva de publicaciones relacionados o relacionando al cirujano general con la diástasis abdominal. Fíjense, una curva ascendente donde podemos ver que simplemente en el año 2021 se publicaron 76 artículos y si nosotros sumamos a parte del 2022, logramos a prácticamente unos 120 artículos indexados destinados pura y exclusivamente al tratamiento de la diástasis abdominal. Y si no creemos que esto ha despertado interés en los cirujanos, casi al unísono en el 2021, una mañana nos despertamos con dos guías, una de la sociedad hispanohablante y otra de la sociedad europea tratando de dirigir cuál era el camino para el manejo de la diástasis abdominal. En el 2021 fue ya el culmen de cantidad de veces que nombrábamos a una misma técnica, donde el doctor Flavio Malcher vuelve a colocarle una nueva denominación a lo que ya conocíamos en la gran mayoría de los países, sea hispanohablantes como REPA o anglosajones como Escola, y le poníamos una nueva denominación y a pedido del profesor Alfredo Moreno Egea y el profesor Fernando Carbonell me piden una editorial tratando un poco de poner atención a dejar de explotar nuevos nombres para estas nuevas técnicas y por sobre todas las cosas pedirles a los revisores de la revista que no vuelvan a aceptar un nuevo nombre. 16 nombres distintos aparecieron para una técnica muy similar entre el año 1995 y el 2021. En el 2019, tomando la clasificación europea de las hernias de la línea media, y podríamos sumar también, ¿por qué no?, las laterales, aparece esta clasificación de la Sociedad de Endohernia Internacional, como así también de la alemana, tratando un poco de emular lo que pasa en la diástasis abdominal, pero yo quiero quedarme con el concepto más importante de todos. La línea blanca anatómicamente es única, se extiende entre el apéndice sifoide y la sínfisis del pubis, por lo tanto, sería incorrecto sectorializar la diástasis si está por encima, si está por debajo. Lo importante, quizás en una primera intención, es ver la distancia a la cual nos vamos a enfrentar y en un segundo punto, algo que no aparece en la clasificación, que para mí es mucho más importante que la distancia entre los bordes mediales de los músculos rectos y que tiene que ver con la funcionalidad del complejo abdominolumbopélvico. Nuestra experiencia comienza en el año 2016 y entendimos que teníamos que desarrollar un grupo transdisciplinario de trabajo, el cirujano, el kinesiólogo, el imaginólogo, todos tratando de desarrollar una estrategia de trabajo que hable de un tratamiento integral de esta nueva patología de la pared abdominal. Y claro que he tenido oportunidad, merced fue pasando el tiempo y yo fui desarrollando la habilidad y destreza de poder recorrer prácticamente los quirófanos de toda Latinoamérica, tratando de difundir la técnica de la reparación endoscópica preaponeurótica, pero les dije que no me quedaba simplemente con la distancia entre los músculos rectos, sino que en un trabajo que nosotros publicamos en un estudio multicéntrico pudimos demostrar que el 50% de las pacientes que operábamos tenía dolor lumbar, el 36% constipación, incontinencia urinaria el 32.3% y el factor cosmético presente en el 100%. ¿Y saben qué? Muchas veces les diría que la palabra correcta sería soportar, que en los auditorios se me levante algún otro cirujano y decirme, yo no veo esa sintomatología en las pacientes con diástasis. Claro, no hay que verlas, hay que interrogarlas. El problema de muchos cirujanos es que no interrogamos nuestros pacientes. ¿Cómo pudimos demostrar que esto era real? Porque cuando evaluamos el dolor lumbar en el postoperatorio de nuestras pacientes, vimos que desaparecía entre el día 7 y el día 30, entre la primera y la cuarta semana, y la incontinencia urinaria de esfuerzo desaparecía prácticamente en todos los pacientes. Y esto fue poco a poco entendido gracias a que empezamos a echar manos a los kinesiólogos.
les empezamos a pedir que nos empiecen a explicar cómo funcionaba este complejo funcional muscular anterior, posterior e inferior, y por qué no superior con el diafragma. Y a través de esta primera publicación, esta primera editorial, empezamos a responder la pregunta ¿por qué deberíamos hacerlo? Yo tengo una serie de testimonios. Los argentinos solemos decir una imagen vale mucho más que 1000 palabras. No me voy a detener en estos testimonios, pero son testimonios de pacientes reales que hablan de su incontinencia urinaria y que hablan fundamentalmente de su constipación luego de la cirugía. Ahora, yo les decía que la distancia entre los rectos era importante desde el punto de vista de tener en cuenta una clasificación, pero mucho más importante es ver y evaluar la funcionalidad de toda la pared abdominal. Y para eso tenemos un pequeño traductor ecográfico que a nosotros nos permite ponderar la función y el tono de la línea media, poder ver la función y la contención de los músculos rectos, pero por sobre todas las cosas un músculo tan importante que tanto ha enfatizado Albanese como es el músculo transverso y muchas veces tan olvidado. Claro que si uno va a operar una diástasis de recto y me pregunta, mire doctor, más allá de la funcionalidad, la sintomatología, ¿cuál es el punto, el deadline que usted tiene en cuanto a qué pacientes operar y qué pacientes no operar respecto al tamaño de la diástasis? Nosotros consideramos que por debajo de 3 centímetros los pacientes son capaces de poder ser recuperados mediante una rehabilitación de todo el complejo abdominolumbopélvico, y a partir de los 5 centímetros creemos que el tratamiento que hay que ofrecer es un tratamiento integral de la patología de pared abdominal que transgrede los límites de la reparación endoscópica preaponeurótica. Un poco a modo sintético podríamos decir que si me preguntan a mí la indicación del tratamiento de la diástasis, debe basarse en todo paciente que uno esté descartando la realización de una abdominoplastía tradicional o una mini abdominoplastía. ¿Y cómo la hacemos? La hacemos con una técnica mínimamente invasiva, la paciente en posición francesa, el monitor al hombro derecho de la paciente. Fíjense cómo está alineado todo el equipo quirúrgico mirando al monitor. Nadie se desentiende del procedimiento quirúrgico en una posición anatómica o ergonómica, trabajando como si fuese un simulador y empezando por una incisión suprapúbica de al menos 2 centímetros. Y quédense con este tamaño de incisión inicial, que antes lo hacíamos de 1 centímetro para que entre perfectamente el trocar de 10. Pero merced fue pasando el tiempo, hemos entendido en la necesidad de una reaproximación completa de toda la línea media, y esto no lo podemos conseguir porque hay un punto ciego que tiene la laparoscopía en la triangulación que hace que los últimos 5 o 6 centímetros no podamos lograrlo a través de la sutura laparoscópica. Empezamos con una disección digital, percibiendo con el pulpejo del dedo el tejido celular subcutáneo y con la uña prácticamente la suavidad de la hoja anterior de la vaina del recto, tratando de conseguir ese espacio inicial que yo he denominado y publicado como el signo de la manta raya. Y esto es fundamental, porque los que inician la curva de aprendizaje, el gran problema que tienen es la gran temerosidad a crear este espacio. Nosotros este espacio lo creamos perfectamente, inicialmente con una maniobra digital, después colocamos una gasa, utilizamos el electrobisturí con la punta protegida, fosa ilíaca izquierda, fosa ilíaca derecha, pero lo importante son los 5 o 6 centímetros iniciales de línea media para crear este espacio, para tener una buena visualización a través de la óptica. Fíjense que tenemos una incisión amplia, porque les dije que es de 2 centímetros, para lo cual nos valemos de una jareta de prolene 0 que enhebramos en una jeringa, de 1 mililitro, con el único propósito que no nos fugue dióxido de carbono, y ponemos esa gasita que también muchas veces nos acompaña, porque nos permite establecer el límite de cuándo nosotros vamos a pasar de una cirugía endoscópica a una cirugía abierta, y ya les voy a mostrar por qué. Fíjense, ahí colocamos la manguera del dióxido de carbono y utilizamos una presión inicial de aproximadamente unos 10 milímetros de mercurio. En esta paciente no se ve tanto el signo de la manta raya porque es una paciente tan magra, pero se puede ver perfectamente cómo hemos disecado ese espacio inicial para la colocación de los restos de los puertos de trabajo, como ustedes ven ahí, que son los trócares suprapúbicos que nosotros vamos a tener en esta cirugía. Fíjense cómo iniciamos. Observen cómo podemos visualizar perfectamente y controlar los vasos perforantes, y acá se forma un límite real
entre lo que es la disección inicial y la disección que hacemos con hook monopolar. Acá no utilizamos ningún sistema de energía, no incrementamos los costos, lo hacemos prácticamente todo con hook, desde la fosa ilíaca izquierda, pasando a la línea media, finalmente a la fosa ilíaca derecha y así sucesivamente hasta lograr la visualización, una vez disecados los dos espacios, de la cicatriz umbilical por dentro, lo que llamamos el signo del árbol solitario, previo a la liberación del mismo, para poder hacer la reaproximación y mal llamada plicatura de los músculos rectos. Ahora sí, siempre tenemos que pensar en algo que dice una frase que siempre me acompaña: el árbol no debe impedir verte el bosque, y en este caso puntual no solamente vamos a encontrar algunas hernias umbilicales, sino que también podemos encontrar algunas de tipo M1, M2, que pueden aparecer también en la línea media. Una vez que disecamos prácticamente todo el tejido celular subcutáneo de la misma manera que lo han hecho los cirujanos plásticos, pero con una sola ventaja: nosotros no hacemos resección de colgajo, por lo tanto preservamos perfectamente toda la vasculatura y no tenemos problemas de necrosis de el colgajo cutáneo. Logramos esto, que ustedes ven perfectamente como el signo del sol naciente, pero por sobre todas las cosas pueden ver por transiluminación los 3 o 4 pedículos vasculares que nutren los colgajos cutáneos, que justifican perfectamente el por qué nosotros en esta cirugía no tenemos necrosis de piel. Esta es la disección definitiva, se ve perfectamente la diástasis, los músculos rectos, y antes de empezar la reaproximación muscular, yo siempre sugiero que hagan esto. Es lo que hacemos generalmente en el quirófano. En este caso estamos con mi socio, mirando desde afuera la simetría perfecta de la disección para que no queden rugosidades o asimetrías, y que habremos llegado perfectamente al apéndice cifoide y no habremos transgredido los límites de la línea medio-clavicular. Ahora sí, comenzamos la reaproximación muscular y no tengo ningún conflicto de interés con la industria. Les puedo asegurar que Johnson a mí no me paga nada, pero si voy a usar una sutura barbada, utilizo siempre el Stratafix Symmetric de PDS Plus, el calibre 0 con una aguja CT2. Y esto de usar una aguja CT2 de 26 milímetros encuentra su explicación en la incisión que nosotros hicimos suprapúbica de 2 centímetros para lograr una reaproximación completa de la línea media bajo visión directa. Esto es lo que le quería decir. Aquí se puede ver en un momento donde nosotros tenemos que frenar la cirugía porque queremos llegar la reaproximación muscular hasta la sínfisis del pubis. Ustedes tienen que recordar una regla básica de la anatomía por debajo del arco de Douglas. No tengo hoja posterior de la vaina del recto, esta es una zona mucho más laxa, por lo tanto si nosotros no hacemos la reaproximación hacia abajo, los pacientes se van a quejar que del ombligo hacia abajo van a tener una especie de bulge, de abultamiento, una pancita, y que ese es un defecto de la técnica propiamente dicha por no haber hecho esto que yo estoy haciendo, que es justamente utilizar, valerse de la aguja CT2 de 26 milímetros para terminar la reaproximación por vía anterior. Colocamos una malla. Primero nos habían enseñado que teníamos que poner prótesis grandes, prótesis de 15 por 22, pero no eran prótesis tan grandes, probablemente eran anchas, pero eran cortas. Merced fue pasando el tiempo, fuimos conociendo más sobre la diástasis abdominal, empezamos a rehabilitar a nuestros pacientes y hoy tenemos un lema: el tamaño de la malla no debe superar al de la técnica empleada y el tamaño de la malla no debe superar la rehabilitación del complejo abdominolumbopélvico. Acá no tenemos defecto, tenemos separación y debilidad, por lo tanto, la utilización en un defecto entre 3 y 5 centímetros de una malla de 10 centímetros o 12 centímetros de ancho por 28 centímetros de largo prácticamente abarca todas las expectativas. Muy importante siempre la cobertura de ese triángulo que muchas veces nos quedaba en el inicio de la curva de aprendizaje, que es el ángulo sifocostal. Por eso hemos diseñado una prótesis que está actualmente produciendo una empresa colombiana y que pronto le va a llegar a muchos de ustedes para poder acceder. Es una prótesis anatómica que diseñé personalmente y que la está produciendo la empresa Winner, que tiene esta morfología como si fuese una bala, lo cual permite una extensión completa de toda la línea media, incluso adaptándose al ángulo sifocostal. Si de fijación vamos a hablar, podemos hacerlo con adhesivo. Antes hacíamos cantidades abundantes de adhesivo, hoy cada vez hacemos menos porque sabemos que se inhibe la migración del fibroblasto a ese nivel y lo que nosotros queremos justamente es que la malla esté inundada de tejido fibroso. Podemos hacer sutura, pero si vamos a hacer la sutura lo tenemos que hacer de esta manera, bien fijada, porque es una prótesis
que va a estar sí o sí enfrentada al menos a un seroma subclínico o de tipo laminar, y también vamos a utilizar los medios de fijación invasiva de tipo absorbibles. Pero les recuerdo algo, vuelvo a insistir, no tengo nada que ver con Johnson, no tengo nada firmado con ellos, pero el único que utilizo, si lo voy a hacer, es este, porque es el único que yo puedo aplicar en distintos ángulos, no así todos los demás que siempre deben aplicarse a 90 grados. Ahora, ¿por qué yo debería utilizar una prótesis? Porque fue otro gran cuestionamiento que me han hecho durante mucho tiempo. Y esto es un trabajo que yo obligo siempre a leer. Es un trabajo del 2017 donde se ha demostrado en un estudio comparativo de biopsias en mujeres sin diástasis de recto y con diástasis de recto que había una diferencia estadísticamente significativa a favor de las pacientes con diástasis abdominal de alteraciones del colágeno muy semejantes al de una hernia. Y si nosotros nos valemos a la literatura y específicamente al relato oficial que tenemos del Congreso Argentino de Cirugía, que dice que sería racional el empleo de una prótesis en una hernia debido a que estamos frente a una alteración del colágeno, ¿por qué no hacerlo entonces en una diástasis abdominal? Y la verdad es que una cosa es que yo haga una gran incisión en la pared abdominal, exponga colgajos, riesgo de infecciones, y enfrente de alguna manera esa condición a la malla online o supraponeurótica a ciertas complicaciones y cierta tasa de recurrencia cuando estamos hablando de una técnica mínimamente invasiva y donde se ha demostrado que si las cosas se hacen realmente bien, la morbilidad y la recurrencia cae y es comparable al de otras técnicas. El ombligo hay que reinsertarlo. La mujer puede ver perfectamente reparada su diástasis, pero si no tiene bien ubicado el ombligo, van a tener un verdadero dolor de cabeza. Esto se puede hacer con un punto intracorpóreo, se puede hacer con un punto extracorpóreo, y si lo hacen con un punto extracorpóreo, siempre háganlo sobre una gasa, porque después es muy difícil sacar ese punto y estos pacientes suelen quedar con un ombligo húmedo durante mucho tiempo. El drenaje, mandatorio. Antes poníamos dos, ahora estamos poniendo uno solo, y la fijación de la malla viene hacia abajo una vez que la hayamos extendido como alfombra de habitación. Esta malla no puede quedar doblada, esta malla tiene que quedar perfectamente extendida, sin rugosidades, sin dobleces, y también muy bien fijada distal a través del puerto suprapúbico que antes le mostré. Voy a mostrar un videito que dura creo que unos 2 minutos para que puedan ver ustedes bien el paso a paso de la técnica. Empezamos siempre por la fosa ilíaca izquierda y ascendemos hasta el reborde costal del lado izquierdo. Recuerden que nosotros estamos en posición francesa entre piernas del paciente. Disecamos tratando de surfear perfectamente la hoja anterior de la vaina del recto. Un mito ha sido de que toda grasa que nosotros dejemos está cargada de vasos linfáticos y ganglios linfáticos, como nos había enseñado la escuela brasilera. Nosotros hemos demostrado por anatomía patológica que no es más que tejido adiposo, ahí no hay ganglios linfáticos ni mucho menos. Nos vamos a enfrentar con la cicatriz umbilical. Acá les sugiero que jueguen un poco con la compresión extrínseca y con el frío y el calor, porque se pueden llegar a generar quemaduras térmicas. Yo muchas veces prefiero que se abra el peritoneo y no que se queme el ombligo. Si se quema el ombligo va a volver a una cicatriz tal cual es el ombligo, pero los pacientes van a necesitar mucha paciencia y lo que se ve es mucho peor de lo que termina sucediendo. Usamos una hebra de sutura que mide 45 centímetros, por eso generamos esos loops para que la hebra quede mucho más corta y sea mucho más amigable durante la sutura intracorpórea para reaproximar los músculos rectos. Y hablo de reaproximar y no de plicatura porque no voy a aplicar músculo con músculo, sino lo que estoy haciendo es unirlos en la línea media. Ahí pueden ver perfectamente cómo hay una mínima tensión, que es la que necesitamos en toda cirugía. Les recuerdo que el concepto de libre tensión es un concepto filosófico, pero no es un concepto real. Siempre necesitamos una línea de tensión para una adecuada cicatrización, y así, una vez que concluimos perfectamente con la reaproximación de los músculos rectos, colocamos la prótesis. Esta es la prótesis diseñada por mí, de la empresa que hoy produce la empresa Winner, y vamos a fijar con todas las variables que uno hoy tiene dentro de las posibilidades institucionales y de los seguros de cada uno de los pacientes. Cuando nosotros posicionamos esa prótesis, que para nosotros es mandatorio que esté perfectamente extendida,
porque puede generar algún doblez y alguna percepción por parte del paciente con la cicatriz. Fijamos el ombligo, en este caso lo hicimos por calidad de ombligo del paciente por vía extracorpórea, para finalmente colocar un drenaje de Jackson-Pratt que es mandatorio en todos los pacientes. Esta es la paciente antes de la cirugía, como ustedes ven. Esta es la paciente en el postoperatorio. Les cuento que esta fue la primer paciente que nosotros operamos y gracias a Dios, después de todos estos años, la seguimos viendo con una muy buena rehabilitación de todo el complejo abdominolumbopélvico. Algunas de las cosas que hemos hecho fue algunos aportes, por así decirlo, junto al doctor Guillermo Domínguez, tratamos de desarrollar, tratamos de aportar en el concepto de la cirugía asistida con imanes, y hemos sido los primeros que desarrollamos esta cirugía bajo visión tridimensional. Pero probablemente acá venga uno de los puntos más importantes y que más a veces nos cuestionaban, que había un grupo de pacientes que no eran candidatas naturales a esta cirugía. Y aparece un concepto en el año 2013 por Mason en el Congreso Europeo que le prestamos atención pero no tanto, y que recién en el año 22 con esta publicación empezó a tomar realmente fuerza, que es el síndrome de insuficiencia de pared abdominal postparto. Y a mí me gusta mucho hacer eco a esta obra pictórica de Picasso, que es la mujer frente al espejo. Y yo voy a mostrar algunos ejemplos. Primero, las pacientes que nos quedaban fuera del circuito, como aquellas que tenían un panículo graso excedente, aquellas otras pacientes que venían perfectamente a la consulta y nos decían, mire doctor, yo quiero que usted me opere de alguna manera, pero yo no quiero tener una cicatriz. La cicatriz me da la sensación de sentirme prácticamente mutilada y los neoombligos no son iguales a los ombligos originales, por eso vengo por la cirugía mínimamente invasiva. Y claro, también hemos tenido las pacientes con una insatisfacción cosmética de la propia reparación endoscópica preaponeurótica. En definitiva, habíamos encontrado algo, pero que todavía no habíamos hallado su solución, que era una necesidad insatisfecha de muchas de las técnicas mínimamente invasivas. Y es así que empezamos a tratar de darle una solución a estos casos. Y era la combinación de distintas estrategias. La reparación endoscópica con los nuevos sistemas de lipoaspiración y finalmente algo que a mí me sacó de la zona de confort, que es la utilización de los sistemas tensores o retractores de piel, como es el caso del Renuvion o el Argon. Y es así que desarrollamos una técnica en 3 pasos, que más que una técnica es una suma de técnicas y por eso le llamamos táctica. Yo quiero que todos miren por unos segundos esta imagen, una imagen que yo la vi en quirófano cuando decidimos hacer el primer paciente y yo me preguntaba por qué no le indicamos una abdominoplastía. Es decir, que hasta incluso dentro del quirófano yo seguía con una clara indicación de abdominoplastía en mi mente. Acá tienen un video y que quiero que cada uno de ustedes siga pensando si a esta paciente le hubiesen ofrecido otra alternativa que no sea una abdominoplastía. Y empezamos a desarrollar nuestra táctica por primera vez aplicando la lipoaspiración Beiser, que emula a el CUSA en el hígado. Lo que hace es llevarse la grasa y respetar la red fibroseptal. Y cuando yo veía al cirujano plástico con el que desarrollamos la estrategia, ver cómo estaba haciendo esto, digo, nada de esto es real, esto solo es teoría, hasta tanto nosotros colocamos la óptica y pudimos ver perfectamente cómo el láser se había llevado la grasa y había respetado la red fibroseptal. Esta es la primera imagen tomada de una visión endoscópica luego de haberse pasado el láser en un paciente. La segunda etapa consistía en la endoscopía, en la reparación endoscópica. Fíjense que el tejido es totalmente distinto, ya no encontramos tejido graso, encontramos esos tabiques que representan la red fibroseptal y desarrollamos la estrategia en las mismas etapas que la reparación endoscópica preaponeurótica. Y lo único que nos quedaba entonces era echar manos a esa nueva metodología de retracción o tensor de piel. Y ahí apareció el Renuvion, que utiliza el gas helio. Hay que aplicarlo a una determinada cantidad de pasadas. Para esto nosotros necesitamos desarrollar una curva de aprendizaje que no es menor. Y realmente la gran duda era cuál era el resultado final que íbamos a tener con estos pacientes. Estos fueron 2 de nuestros discípulos que después de ver nuestros primeros resultados nos empezaron a alcanzar algunas imágenes, el doctor Núñez y el doctor Reidel.
La izquierda de la pantalla ustedes están viendo cómo el Renuvion actúa mientras la óptica está colocada en la incisión suprapúbica, y pueden ver perfectamente cómo se va generando como un vacuum la retracción de la piel. Y en la imagen que ustedes tienen a la derecha del Dr. Reidel, pueden ver perfectamente cómo a la izquierda de la paciente se aplicó el Renuvion y retrajo la piel, y a la derecha de la paciente todavía no está aplicado. Esta es la paciente que ustedes vieron que operamos por primera vez. Esa paciente que tenía una clara indicación, al menos para mí, de una abdominoplastía. Fíjense, antes y después de la realización del procedimiento, incluso en la tercera imagen, cómo mejoró la hiperlordosis compensadora por el tratamiento de la diástasis abdominal, y cómo nosotros poco a poco fuimos mostrando nuestros primeros casos. Claro que hemos ganado experiencia y hemos utilizado esta técnica en pacientes con incisiones medianas infraumbilicales, en pacientes que no querían nueva cicatriz. Claro, nadie quiere ver una cicatriz luego de una pérdida de un embarazo. Entonces decidimos hacer este tipo de procedimientos combinados con la resección de la piel que generaba tanto conflicto en la calidad de vida de nuestros pacientes. Y así se fue desarrollando un concepto junto a un grupo de cirujanos plásticos brasileros, que es hoy lo que se llama la táctica Mila, lo que muchos llaman la abdominoplastía sin cortes, tal cual como ustedes están viendo. Y acá muestro un ejemplo típico de lo que nos pasa habitualmente. Nosotros creemos que no podemos operar ningún paciente sin antes una rehabilitación. La paciente vino a la consulta en el mes de julio y la paciente esta se operó en febrero. Fíjense que lo hizo después de haberse ido de vacaciones, y se puede ver perfectamente el cambio de coloración de piel. Esto es un concepto nuevo, un concepto al cual nos vamos a tener que acostumbrar, porque nuestros pacientes cada vez exigen menos cantidad de abdominoplastía por todos los motivos que yo les di, pero por sobre todas las cosas por los resultados que estamos obteniendo en la combinación entre el cirujano de pared abdominal y la cirugía plástica. Esto es para mí un nuevo concepto, un concepto global de reparación integral de la patología de la pared abdominal y una cirugía de tipo funcional, que publicamos por primera vez con el doctor Guillermo Di Biagio bajo la denominación de Táctica Ver, hoy como les dije Táctica Mila, y también lo pueden encontrar en la revista de cirugía plástica argentina. Creo que uno de los mejores reconocimientos que me ha pasado en el último tiempo es aparecer en Talking to the World, en The Hernia Times, donde puntualmente se me atribuye ser quien describí la técnica Mila para el mundo. Y el día de ayer pudimos tener la oportunidad de realizar por primera vez una táctica Mila, pero bajo visión tridimensional. Quiero decirles que esto no se queda acá, esto no se trata simplemente de operar los pacientes, sino que hay que tener un control estricto de las posibles complicaciones, entre ellas y fundamentalmente el seroma, que es la más frecuente, por eso utilizamos el tape. Fuimos los primeros en utilizar en el mundo el tape en la reparación endoscópica preaponeurótica intraoperatorio. Fíjense que los pacientes todavía están intubada y nosotros le estamos colocando tape para reducir el edema, la fibrosis, la equimosis, pero por sobre todas las cosas, el mejor confort postoperatorio. El drenaje manual linfático antes los empezábamos a los 15 días, hoy lo estamos haciendo ni bien el paciente se va de alta. El primer día postoperatorio, y por sobre todas las cosas la rehabilitación del complejo abdomino-lumbopélvico, donde también hubo una gran evolución. Primero hicimos hipopresivos, hoy estamos haciendo isométricos, pero también estamos haciendo electroestimulación, y les muestro algunos ejemplos. Pacientes que llegan, pacientes que se rehabilitan antes de la cirugía y cómo quedan después de realizar la cirugía, o pacientes que no tuvieron rehabilitación previa, pero sí posterior. Fíjense en la segunda imagen cómo mejora la hiperlordosis compensatoria que tienen todas las pacientes que tienen una diástasis abdominal. Para terminar, no tengo mejor ejemplo que mostrar este video para hacerles entender que la diástasis de músculo recto es mucho más que la distancia entre los músculos y tener que cerrar la brecha entre los bordes mediales del músculo recto. Creo que hoy existen indicaciones formales para la diástasis abdominal. En primer lugar, que ya no usamos más el índice de masa corporal, utilizamos el porcentaje de grasa visceral. Las pacientes deberían tener una planificación familiar concluida teniendo en cuenta la tasa de recidiva. Si una paciente rechaza una cicatriz, creo que la reparación endoscópica es la indicación actual. Y en casos de flacidez abdominal de leve a moderada, hoy la táctica Mila, y puedo asegurarle que el doctor Ricardo Araujo, si no lo siguen en Instagram, vayan y búsquenlo en este momento, está haciendo casos masivos de
pacientes con flacidez abdominal, con táctica Miller, y no sabemos hasta dónde va a llegar con excelentes resultados. Y en cuanto a la edad, y claro, no hay límites en tanto y en cuanto a anestesia, cardiología y neumonología, no me rechacen la cirugía. Parte de esta información está en nuestro manual práctico de cirugía endoscópica de pared abdominal, lo podemos reforzar en nuestros cursos de actualización, y para quien esté interesado en venir a la ciudad de Rosario, tenemos un observership, ya tenemos reserva completa para el 2023, pero estaremos disponibles en recibir a los jóvenes cirujanos para el 2024. Conocen el Monumento Nacional a la Bandera, de día, de noche. Recuerden que es el monumento más grande que hay en la historia de una bandera en todo el planeta, así que para todos aquellos que quieran venir a la ciudad de Rosario serán muy bienvenidos. Así que muchas gracias por la invitación y a disponibilidad para cualquier pregunta. Bueno, Ezequiel, brillante como siempre. Una vez más, una conferencia espectacular. Ahora abro el preguntero para quien tenga alguna pregunta. Yo voy a empezar preguntándote sobre el drenaje. Vos ya ahora dejás un solo drenaje. Hace rato que lo hacemos así. ¿Cuánto tiempo se lo dejas? ¿Cómo medís la cantidad que sale, los 30 centímetros, los 20, los 6 días, los 8 días? ¿Cómo te manejas vos con el tema del drenaje que le dejas puesto? Bueno, acá hemos aprendido muchísimo realmente, porque hemos entendido que no solamente hay que prestarle atención al drenaje, sino que no hay que sacar la faja, hay que poner taping y hay que hacer drenaje manual linfático. Nosotros ya al paciente le advertimos que va a tener el drenaje mínimo 7 días. Y no existen sólidos artículos en la literatura que puedan demostrar que el drenaje se transforma en un entraje para las infecciones. Digo, no hay sólidos artículos que lo demuestren. Por lo tanto, nosotros a partir del día 7 le decimos a los pacientes que nos muestren cuáles fueron sus resultados las últimas 48 horas. Principalmente en cuanto al color, esperamos que sea un cero hemático seroso, pero por sobre todas las cosas que en las últimas 48 horas tenga un débito inferior a 20 centímetros cúbicos a partir del día 7 en adelante. El paciente que más lo tuve colocado fue 17 días y fue un varón. No, ahí viene la pregunta siguiente. Hace 5 años, sí, más o menos 5 años cuando largamos nosotros, teníamos la discusión de los hombres. Lo hemos charlado 1.000.000 de veces. Yo sé que hombres vos casi no haces. Yo alguna vez te hago alguno y te lo he dicho a vos también, pero ¿qué opinión te cabe el realizar la repa en hombres? No es la única pregunta, ¿has tenido que hacer en algún momento toxina botulínica o incisiones de descarga en algún paciente con diastasis y defecto de la línea media? Esa es la segunda. Bueno, por la primera, ustedes saben que yo me muevo mucho en el mundo de las hernias y sé que hay algunos artículos que van a publicarse en breve que comparan la reparación endoscópica realizada en hombres. Lo que pasa es que hay algunos artículos que tienen cierto sesgo que no me voy a poner a analizar ahora, lo cual vamos a esperar que esos artículos se publiquen para largar algunas editoriales, que yo ya las tengo preparadas. Puntualmente, uno de los problemas es que el hombre no tiene el mismo tejido graso que tiene la mujer. Es mucho más compacto y esto se ha demostrado por los fenómenos hormonales al cual es estimulada la mujer que no es estimulado el varón. Yo no digo que no hay que operarlos, mi experiencia fue mala y no tengo 2 pacientes operados. De hecho, los únicos pacientes que he tenido que reoperar fueron varones por el seroma. El otro punto interesante tiene que ver con que nosotros tenemos un trabajo publicado junto al doctor Juárez Múa, Pou Santoja y Olga Mustone respecto a la utilización de toxina botulínica. Lo que pasa es que lo hemos hecho sí, pero yo ya fui muy claro en cuanto al tamaño de la diástasis. Hay un tamaño de diástasis que yo considero que hay que darle otro tipo de tratamiento y es algo mucho más complejo. Y con respecto a la descarga, no he tenido nunca la necesidad de hacerlo. Creo que el cambio de la sutura nos ha permitido eso, utilizar una sutura más gruesa y el Strata Fix Symmetric por sobre todas las cosas, porque te ofrece
una mejor distribución de la tensión de la línea media. Bárbaro. Alessio, ¿alguna consideración? ¿Ustedes hacen, no hacen? Nosotros hacemos el repa clásico, no todo esto que ha mostrado Ezequiel, que lo felicito, está buenísimo. Realmente que siga evolucionando así es fantástico. Y bueno, nosotros habitualmente nos enfrentamos al seroma, ¿sí? El seroma, que es nuestro gran enemigo de esta técnica, llamémosle de alguna forma, que es lo que más nos cuestionan los pacientes. Y me gustaría preguntarle a Ezequiel, porque acá estamos viendo el tratamiento del seroma, dejamos el drenaje, lo vamos controlando y demás, si él conoce o ha desarrollado algo respecto de tratar de disminuir el riesgo del seroma, ¿sí? De ver medidas preoperatorias que tal vez podamos utilizar para poder disminuir ese riesgo de seroma o que en el caso que aparezca sea la menor cantidad posible. Esa es una pregunta muy interesante, de la cual también he recibido algunas críticas, pero fue pasando el tiempo y he demostrado los resultados. He aprendido de los cirujanos plásticos mucho. Yo trato de escuchar mucho antes de aplicar. Y ellos hablan de la formación de un tercer espacio. He escuchado mucho a los terapistas y a los que se dedican al quemado hablar de un tercer espacio. Y hay un punto en común en todos ellos que tiene que ver con el estrés oxidativo y la liberación de radicales libres. Y hay un montón de drogas hoy disponibles. De hecho, hay muchos flebotónicos que dentro de sus compuestos tienen estos antiestrés oxidativos que nosotros empezamos a aplicar aproximadamente 5 días antes de la cirugía. Al paciente lo tratamos de ejercitar no solamente física, sino mentalmente, y se ha demostrado que esto también reduce el estrés oxidativo, como por ejemplo decirle al paciente que los 5 o la semana previa a la cirugía trate de hacer caminatas, y a esto le hemos sumado también algunos complejos vitamínicos que han dado muy buenos resultados en cuanto a estimular la microcirculación capilar y la capacidad reabsortiva de vasos linfáticos. Creo que esto es una parte, pero el concepto final de la tolerancia cero va de la mano a no lo que vayamos a hacer intraoperatorio, porque lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer todos iguales. El tema es qué es lo que hicimos unos días antes y qué es lo que podemos hacer desde el mismo momento que terminamos de operar al paciente, como la faja, el frío local, el drenaje, el taping, el drenaje manual linfático precoz. Eso es realmente una maravilla. Yo le tenía mucho miedo porque decía, ¿cómo le voy a hacer drenaje manual linfático a las 24 horas y estoy despegando lo mismo que se quiera pegar? Pero realmente lo hacen de una manera tan bien los kinesiólogos que realmente va de la mano la baja incidencia de seroma clínico, que eso es lo único que me importa. El subclínico, yo tengo un ecógrafo en la mano, en mi consultorio todos los pacientes tienen un seroma laminar. El tema es que no se transforme en clínico para que me interfiera en la adecuada integración de la prótesis. Pero yo creo que hay que seguir muy de cerca a los pacientes y ahí está la clave del éxito. No una sola cosa, sino un conjunto de cosas que empiezan en el preoperatorio inmediato. Ezequiel, ¿qué tanta importancia realmente le das vos al seroma? Porque nosotros no tenemos tanto seroma en todos los... Es que es así, esto es correcto. Nosotros a ver, en el inicio en el año 2016, yo te voy a reconocer que sí teníamos seromas. Pero merced fue pasando el tiempo, hemos aprendido tantas cosas que todos la empezaron a aplicar. Entonces hemos tomado el complejo vitamínico, hemos tomado los bloqueadores de radicales libres, que le ponemos la faja, que no se la sacamos, que el drenaje, que esto, que el otro. Y la verdad es que hoy no es algo que me preocupe el drenaje. ¿Sabes qué me preocupa hoy? Mirá lo que te voy a decir, ¿eh? Lo que me preocupa hoy es poder definir la recidiva. Poder definir cuál es la distancia interrectus que yo tengo que tomar como punto de referencia para decir, este paciente está recidivado. Porque todavía nadie pudo lograr con eso. ¿Por qué? Porque vos llevás los músculos a la línea media, pero el problema es que la fascia va a ceder, indefectiblemente algo va a ceder. Entonces,
¿Cuál es el punto de quiebre? ¿Deberíamos tomar un valor porcentual respecto al tamaño de la diástasis real? ¿Deberíamos ver cómo es en el seguimiento a corto, mediano y largo plazo la activación del sistema profundo y decir, bueno, si yo tengo buen transverso debería tener una distancia interrectus de tal? No lo sabemos todavía. Eso es lo que realmente me preocupa por encima. Y complicaciones vamos a tener. Vamos a tener equimosis, vamos a tener sangrado, vamos a tener seromas, pero no se escapa de eso. Realmente no se escapa de eso. Es una cirugía muy noble, pero claro, tengo que tener un equipo que me contenga al paciente. Yo la verdad, le soy totalmente honesto, yo trato de olvidarme del paciente los primeros 7 días y se los dejo con un monito a los kinesiólogos y los kinesiólogos hacen perfectamente su trabajo. Ezequiel, bueno, en nombre de la Asociación Argentina solo nos queda agradecer. Tratamos de ser bastante puntuales y te agradezco realmente porque has dado una conferencia magnífica. Le dejamos a Franco una preguntita que hace rato levanta la mano. 30 segundos, por favor, la respuesta. Y no nos queda más que agradecer por la excelente trabajo y por todas las publicaciones. Así que, Guillermo, también muchas gracias. Valentín, gracias a todos. Alessio por los comentarios. Franco, lo más breve que pueda. No, simplemente comentar. Felicitaciones por las presentaciones. Justo se comentó el tema. Nosotros publicamos en Hernia en noviembre del año. No Se se te escucha bien. escucha mal, Franquito. A ver que me saco esto. ¿Ahí me escuchan? Ahí mejor, ahí mejor. Nosotros publicamos en Hernia, en la revista Hernia, en noviembre del año pasado, nuestra experiencia con RECA. Y justo vimos esa diferencia entre varones y mujeres que hace que los varones sean prácticamente no indicables. A nosotros el REPA no nos convence, sobre todo por la incidencia de seroma. Sí creo que tiene indicaciones, especialmente cuando el objetivo es cosmético, pero bueno, como mostramos en la reunión pasada, nos estamos más pasando a otras técnicas como INTEP. Pero la verdad que es una técnica que sí tiene indicación muy, muy puntual, pero sí lo tiene, me parece. Yo voy a hacer un comentario, y gracias, Franco, que trajiste a colación esto. Yo nunca canjearía para el tratamiento de una diástasis de recto hacer una disrupción de la línea media con ITEP. Y esto lo está por demostrar el doctor Jorge Daes, y que es un acérrimo defensor del ITEP. Si yo tengo una diástasis abdominal, la única forma de reaproximar perfectamente la línea media sin romper absolutamente nada es la reparación endoscópica preaponeurótica, y la verdad es que si uno sigue perfectamente los pasos que hemos descrito, la verdad que el seroma queda en un segundo plano. Yo personalmente soy un gran defensor del ITEP, he aprendido la técnica directamente en manos del doctor Jorge Daes, pero muchas veces hemos discutido este tema por decir dónde vamos a colocar la prótesis, pero estamos canjeando dónde colocar la prótesis por romper la línea media. Estamos cortando la línea media. Distinto es si a mí me plantean una colocación preperitoneal con una reaproximación completa de el diedro, hoja anterior y hoja posterior, que tampoco se puede conseguir por vía posterior. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado porque Jorge va a mostrar en breve una publicación muy interesante que yo sugiero que empiecen a observar en los pacientes, que es cómo se desdibuja la anatomía del tronco en los pacientes cuando se disrumpe la línea media en el ITEP. Se los dejo porque va a ser algo muy interesante que muchos van a empezar a observar en sus pacientes. Sí, es una discusión larguísima y con un montón de aristas. No estoy del todo de acuerdo, pero bueno, va a ser muy larga para esta noche. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Con esto damos por concluido el mes de la PARE, que hemos trabajado sobre esto en las últimas 2 reuniones. En julio vamos a hacer un receso y nos veremos en agosto, si Dios quiere. Abdominal, empezamos con abdomen. Muchas gracias, Ezequiel, nuevamente. Nos veremos en noviembre en Buenos Aires y ahí terminaremos de discutir este tema que realmente es apasionante. Bueno, gracias a todos, gracias de nuevo. Muy amable, en serio. Abrazo enorme y gracias a Un toda gran la abrazo para asociación. todos.